Manejo del suelo y de los nutrientes minerales. Aspectos básicos de la nutrición vegetal y su manejo en el campo. Bueno, entonces empezaremos hablando de los componentes y nutrientes en el suelo. Si hablamos del suelo, su composición y proporción de materiales está como en esta imagen del lado izquierdo, constituido principalmente por un 50% de materia sólida, que se reparte un 45% entre el material inorgánico y un 5% con la materia orgánica. La diferencia es que la materia orgánica pues tiene una preponderancia de compuestos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en el material inorgánico encontraremos al menos 14 o más elementos químicos de la tabla periódica que constituyen diferentes materiales que conforman el material sólido del suelo. El agua y el aire se reparten en un 25%, ya que el material sólido pues no está completamente sellado, sino que tiene espacios entre las partículas que permiten la libre circulación del agua y el aire. Si hablamos de los componentes y nutrientes en el suelo presentes, encontraremos que las arcillas son grandes reservorios de cationes, o sea, elementos y compuestos químicos que tienen carga eléctrica positiva. En este caso, las arcillas cumplen la función de un almacén, teniendo en su interior nutrientes fijados en los minerales y rocas, y también permitiendo el intercambio de estos nutrientes. También tenemos nutrientes disponibles para las plantas en la solución del suelo, que es el agua, que a su paso por las partículas del mismo disuelve algunas de estas partículas y las mantiene en suspensión. También tenemos nutrientes en el material orgánico, estos solamente disponibles después de los procesos de descomposición de los restos de plantas y otros animales que están en el suelo. Y por último tenemos nutrientes en el aire que también pueden entrar debido a la porosidad, elementos o compuestos ricos en nitrógeno, azufre y por supuesto el dióxido de carbono, tan importante para las plantas como el oxígeno para sus funciones metabólicas como la fotosíntesis y la respiración. Si vemos al suelo en sus distintas capas, pues observaremos que más o menos se encuentra dividido en varios horizontes. El horizonte más profundo, el horizonte R, es la roca sólida, el material madre, el material que da origen al resto de los componentes del suelo, y este es producto de la erosión y por factores físicos y químicos. Después inmediatamente tenemos lo que es el horizonte C, la roca erosionada o descompuesta. Aquí vemos que el tamaño de las partículas comienza a ser más pequeño. Y conforme subimos en los horizontes llegamos al horizonte B, que es el subsuelo, que ya es propiamente dicho el suelo en donde las plantas pueden crecer y el sistema de raíces puede buscar los nutrientes necesarios para su mantenimiento. Luego tenemos una capa E, la capa de lavado, en donde encontraremos que algunos de los nutrientes que estaban presentes en las capas superiores fueron lixiviados o lavados a capas más profundas del suelo y provocando aquí la inmovilización y a veces la pérdida de muchos de estos nutrientes para las capas superiores. En el horizonte A, pues tenemos la capa superficial del suelo, en donde ya empezamos a encontrar altas concentraciones de materia orgánica en diferentes estados de descomposición, todo esto mediado por los microorganismos. Y por último ya tenemos un horizonte o materiales orgánicos, en donde ya tenemos la formación de lo que se llama el mantillo o ácidos húmicos. En esta situación la materia orgánica está tan descompuesta que ya no se reconocen los componentes iniciales y tenemos una gran abundancia de muchos nutrientes que están en diferentes formas debido a la interacción que han tenido con la materia orgánica presente en el suelo. Y si lo vemos desde el punto de vista físico, pues aquí podemos ver claramente las diferencias entre las capas que componen el suelo. Tamaño de partículas. Aquí tenemos una comparación entre las partículas que podemos encontrar en el suelo. Tenemos grandes porciones de material sólido como la grava, que pueden alcanzar más de 2,5 milímetros de grosor. Tenemos también partículas más pequeñas como la arena, que es una de los principales parámetros para determinar la textura junto con el limo y la arcilla, que en esta situación, por ser una partícula tan pequeña, pues no se puede observar en esta escala debido a su muy pequeño tamaño. Y hay que recordar que
la proporción de estas tres últimas partículas, arena, limo y arcilla, es la que determina la textura de los suelos. Si son francos, si son arenosos, si son arcillosos, franco-arcillosos, etc. Lo cual también determina el grado de porosidad, la forma en que se organizan las partículas, o sea, la estructura, y otros factores químicos y físicos muy importantes para el desarrollo de nuestros cultivos. Disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Aquí podemos ver algunas de las dinámicas presentes en el suelo y que permiten el intercambio de los nutrientes entre el suelo y las plantas. Tenemos que los factores del clima y las fuentes orgánicas o inorgánicas de los nutrientes determinan la disposición de ellos en el suelo. Entonces, una vez que estos están ahí, pues tenemos que los nutrientes intercambiables se adhieren a las arcillas o al humus en este fenómeno conocido como capacidad de intercambio catiónico, abreviado como SIC. Estas partículas, la arcilla o el humus, funcionan como almacenes de estos nutrientes debido a que tienen cargas eléctricas negativas, lo que hace que sean atraídos los elementos o compuestos que tengan carga eléctrica positiva. También vemos aquí que puede haber un intercambio de nutrientes no intercambiables, o sea, aquí vemos que se pueden fijar en los minerales y rocas que constituyen el suelo o irse a las otras partículas que mencionamos anteriormente, como la arcilla y el humus. Después tenemos que hay nutrientes disponibles en la solución del suelo, que una parte puede ser absorbido por las raíces y otro pues puede ir desplazándose por las capas inferiores del suelo por la percolación y la lixiviación. Y aquí estos son afectados, estos nutrientes, por el pH del suelo, la temperatura, la humedad y la interacción con otros cationes. Y todo este conjunto de fenómenos y de procesos deben de ser tomados en cuenta por el productor, los ingenieros y técnicos a la hora de programar y de establecer criterios para la fertilización del suelo. En estas situaciones, lo primero que debemos de conocer es la calidad del agua y la textura, estructura y otras cuestiones físicas y químicas del suelo para hacer una buena programación de aplicación de nutrientes. Un factor importante a tomar en cuenta al momento de querer programar y realizar fertilizaciones es ver la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Esta propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede o es capaz de retener, cantidad total de carga negativa. Aquí también los ácidos húmicos tienen un papel importante. Los ácidos húmicos optimizan el suelo para el desarrollo de las raíces, como por ejemplo la absorción de elementos nutritivos, la aireación de los suelos, la capacidad de retener el agua, la capacidad de intercambio catiónico y la formación de complejos arcilla-humus. Entonces aquí, en estas partículas como la arcilla o la materia orgánica, podemos encontrar de forma predominante elementos como el calcio, magnesio, amonio, potasio, sodio, hidrógeno y aluminio. Mientras que en la solución del suelo encontraremos a nutrientes como el cloro, nitrato, sulfato, boratos, fosfatos y molibdatos. ¿Sí? Todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de realizar un programa de fertilización y así contemplar estas aportaciones que da el suelo a un cultivo. Otro factor a tomar en cuenta es la capacidad que tiene el suelo de retener agua y también la disponibilidad del mismo. En suelos que tienen una gran cantidad de arcilla, tienen un punto de saturación. En este caso, pues vemos que aquí el agua ocupa todos los espacios dejados por las partículas. Y es muy probable que este terreno se quede inundado por mucho tiempo, lo cual provocaría la muerte de las raíces y por lo tanto la muerte de la planta, no haber una buena oxigenación o liberación de dióxido de carbono en estas condiciones. En cambio, en una capacidad de campo, pueden observar ustedes que en las partículas del suelo, el agua está ocupando buena parte del espacio de los poros, pero también hay algunos espacios libres, lo cual permite un intercambio mejor de los gases que con respecto a un suelo saturado. Pero
si tenemos un suelo en donde la retención del agua es muy baja o casi inexistente, pues tendremos problemas para la disponibilidad de este líquido para la planta. Entonces estaremos entrando en el punto de marchitez. Y si esto continúa, entramos al punto de marchitamiento permanente, en el cual, aunque agreguemos agua, será imposible recuperar a la planta ya dañada por el estrés hídrico. El pH es otro factor muy importante al momento de realizar labores de fertilización en el campo. Debemos de conocer muy bien el pH de nuestros suelos, y esto pues depende de la cantidad de iones hidrógeno o iones hidroxilo que contenga. En México pues tenemos dos grandes zonas en donde los suelos pues se diferencian mucho por su pH. En la zona centro-sur de México, la predominancia del pH pues son suelos por debajo de 5. Esto debido a la alta precipitación, la alta concentración de lluvias que provocan el lavado de muchos nutrientes y que se acumulen otros tantos como el aluminio, el hierro o el manganeso, que en altas concentraciones pueden ser tóxicos y dificultar grandemente la producción agrícola. En cambio, en el norte de México y noroeste de nuestro país, los suelos que predominan son aquellos con pHs por arriba de 8, suelos llamados alcalinos o básicos, en donde el problema es la acumulación de carbonatos, cloruros y otras sales debido a la alta irradiación, la baja precipitación y sobre todo en algunos predios y explotaciones agrícolas debido a la baja concentración de materia orgánica, lo que provoca el aumento de estas sales y posibles daños e impedimentos para la agricultura, siempre y cuando estas plantas no estén adaptadas a su medio ambiente. Si no, pues esas plantas adaptadas pueden crecer perfectamente bien en estas condiciones de alto pH. Entonces, en estas situaciones, dependiendo lo que tengamos, si es un pH bajo o un pH alto, pues tenemos que hacer aplicaciones ya sea de cal o de yeso para aumentar o disminuir el pH del suelo y así mantenernos en un rango de pH ideal para la inmensa mayoría de los nutrientes, que se encuentra entre 5.5 a casi 8 para la mayoría de los cultivos de interés agrícola. ¿Y por qué es importante que esté en ese rango del pH? Pues como pueden ver aquí en el gráfico, pues algunos nutrientes tienen problemas cuando el pH baja desde 5.5 a casi 7. Y en cambio otros, pues aunque aumente el pH, pues todavía están disponibles en gran cantidad para el suelo. Eso nos indica que hay nutrientes que son más o menos afectados por el pH del mismo, y por lo tanto pues tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar los programas de fertilización. Mencionábamos anteriormente pues que dependiendo del pH pues tenemos que bajarlo o subirlo, y en estas situaciones la cal y el yeso pueden cambiar el pH del suelo. Dependiendo del pH del suelo, el uso de caliza y dolomita, denominadas como cal agrícola, y cal o hidróxido de calcio y calidra, puede ayudar a aumentar el pH de suelos ácidos, además de ser fuente de algunos nutrientes. Mientras que en suelos con pH altos, alcalinos o básicos, se recomienda la aplicación de yeso agrícola o sulfato de calcio dihidratado, que ayuda a disminuir los problemas ocasionados por el sodio y funciona como fertilizante, además de ayudar a disponer para la planta de más azufre y calcio. ¿Pero de qué va a depender esto? De los análisis del suelo que se le haga al terreno. Entonces será la aplicación de uno u otro tratamiento para bajar o disminuir el pH del suelo. ¿Qué necesitan las plantas para su desarrollo? Pues aquí tenemos un listado bastante breve de las cosas que necesitan la inmensa mayoría de las plantas. Primero que nada, pues necesitan luz y dióxido de carbono. Esto es para el proceso fotosintético. Hay que recordar que la energía lumínica y el dióxido de carbono, junto con el agua, son procesados para ser transformados en carbohidratos. Otro factor importante es el aire. Aquí pues vamos a encontrar el dióxido de carbono. El carbono pues es un componente estructural de la biomasa vegetal y de gran parte de los componentes orgánicos de la planta, metabolitos primarios y metabolitos secundarios, azúcares, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, pues son los llamados metabolitos primarios,
Y metabolitos secundarios encontramos un montón de productos, entre ellos tenemos pigmentos, fibras, otros tipos de azúcares y otros derivados que son importantes para diversas industrias, no solamente la alimentaria. También el agua es otro componente muy importante para el desarrollo de todos los seres vivos, ya que actúa como disolvente y es en donde se pueden llevar a cabo las reacciones enzimáticas, y el incremento del contenido de agua en los tejidos de la planta pues proporciona la turgencia necesaria para que se dé el crecimiento de la planta. También tenemos en cuarto término los nutrientes minerales, en su mayoría en forma de sales. Los nutrientes pues son esenciales para el metabolismo y una nutrición vegetal balanceada para la fertilización. O sea que muchas de estos elementos pues funcionan como activadores enzimáticos, otros forman parte de la estructura de la planta y otros permanecen en formas iónicas y permiten mantener la homeostasis del cultivo, o sea, la entrada y salida de solutos y de agua de las células. Y también tenemos la materia orgánica, que está formada principalmente de ácidos húmicos, como el ácido húmico y fúlvico. Y también vamos a encontrar una gran variedad de microorganismos, tanto benéficos como patógenos, y también los restos de materia animal y vegetal en descomposición. En la imagen, pues aquí vemos que los nutrientes minerales se pueden dividir hasta en 3 categorías, dependiendo de los criterios de Arnold y Stowe, de los criterios de esencialidad. Tenemos aquí los macronutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio, que son necesarios en grandes concentraciones por la planta. Mientras que los micronutrientes, pues tenemos elementos como el hierro, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno, níquel y cloro, que son necesarios en concentraciones muy bajas. Y por último tenemos otra categoría de elementos que no son esenciales, pero para algunos cultivos funciona como un accesorio o complemento, inclusive puede suplir en parte la actividad de ciertos nutrientes en ciertos cultivos. Son los llamados elementos beneficiosos como el sodio, selenio, cobalto, yodo, silicio, vanadio y aluminio. Además de ser beneficiosos para las plantas, también pueden ser beneficiosos para la salud de los seres humanos. En estas situaciones, pues muchos de ellos se les suministra a las plantas como un complemento más para la salud humana que para el desarrollo de las plantas. La ley del mínimo y el barril de Liebig. Aquí hay que recordar que es preciso suministrar todos los nutrientes en cantidades óptimas, manejando una nutrición vegetal balanceada. Cuando un nutriente está por debajo del nivel óptimo, estará limitando el crecimiento incluso si los otros nutrientes están disponibles en cantidades óptimas. Y esto es gráficamente representado con el barril que propuso este químico alemán en el siglo XIX, en donde cada una de estas tablas de este recipiente representan diferentes elementos y compuestos químicos necesarios para el desarrollo de las plantas. Y como pueden ver, a veces o muchas veces hay uno o más nutrientes que pueden limitar el desarrollo de la planta y limitar también su productividad. Entonces, mientras nosotros no suministremos en la forma y cantidad adecuada de estos nutrientes, el desarrollo del cultivo se verá muy mermado. Formas por las cuales las plantas absorben nutrientes. También debemos de conocer los mecanismos por los cuales las plantas se allegan de estos elementos que son esenciales para su desarrollo. Y es que no todos los elementos van a ser transportados y absorbidos por la planta de la misma forma. Algunos de ellos van a entrar por el proceso conocido como difusión, que es el movimiento del agua y solutos, en este caso nutrientes, de una zona de mayor concentración a una de menor. En otras situaciones tendremos que los nutrientes entran por el llamado flujo de masas, que es el transporte de nutrientes en la solución del suelo en el gradiente de agua. Esto es generado por la transpiración. Hay que recordar que las plantas utilizan la transpiración para equilibrar su temperatura, pero también lo aprovechan para hacer que entren nutrientes a su interior. Entonces también tenemos que controlar el riego, o sea, la cantidad de agua disponible en el suelo, para que la planta no sufra de deshidratación y también pueda absorber por la entrada del agua los nutrientes que necesita.
Y por último tenemos la intercepción, que es el contacto directo entre los nutrientes y las raíces. Esto es generado por el crecimiento y los exudados radiculares, ¿sí? Va a haber algunos nutrientes que van a ser interceptados y si se encuentran en el camino serán absorbidos y serán transportados a los diversos órganos y tejidos que componen a una planta. En este esquema observamos cómo se da la absorción de los nutrientes por las raíces. El fósforo entra principalmente por difusión, o sea, entra por la diferencia de concentraciones entre el suelo y las raíces. También hay que notar que el fósforo es uno de los elementos poco móviles del suelo y depende mucho de la humedad junto con el potasio. Entonces, si el suelo está seco, el fósforo difícilmente podrá ser movilizado y absorbido por las raíces. Elementos como el calcio y el magnesio pues entran y son absorbidos fundamentalmente por el flujo de masas, mientras que compuestos o elementos como el amonio y el potasio pues estos entran por difusión. Y pues tenemos que hay otros elementos disueltos en el agua que también entran por esos diversos métodos como los iones, nitrato, cloro, azufre, etc. Entonces hay que tomar esto en cuenta al momento de realizar las aplicaciones de los fertilizantes. La ley de la disminución en el incremento del rendimiento. Aumentos en el rendimiento con mayor suministro de nutrientes. Cuando los niveles de suministro de nutrientes son bajos, este incremento será muy alto. Con niveles de suministro alto, el incremento de rendimiento por cada unidad extra de nutrientes disminuye. Cuando el suministro de nutrientes es óptimo, el rendimiento es el máximo. Pasando el punto óptimo, tenemos muy bajos incrementos en el rendimiento y se entra en el umbral de toxicidad de los nutrientes. Esto significa que en la lógica de muchos productores es que si nosotros incrementamos de forma considerable el aporte de nutrientes en el suelo, esto debería de redundar en un incremento en la producción de granos o frutos. Pero lo que sucede es que la maquinaria metabólica pues tiene un límite para trabajar y llega a un punto de saturación. Y pasado ese punto de saturación vamos a encontrar problemas con la toxicidad de muchos nutrientes o de todos ellos. Y esto provocará serios daños en el cultivo e inclusive llegando a la muerte de la planta. Entonces, al momento de decidir la aplicación de los fertilizantes, pues debemos de tomar en cuenta cuál es el máximo y cuáles son los puntos óptimos para el uso de los fertilizantes para no hacer inversiones excesivas y evitar así pérdidas tanto monetarias como de nutrientes que se van con el agua de riego en el drenaje. Requisitos nutricionales, requisitos de fertilización. Pues tenemos que los requisitos nutricionales es la cantidad de nutrientes que están disponibles en la rizósfera para alcanzar un alto rendimiento, tanto en calidad como cantidad. Hay que recordar que la rizósfera es la zona del suelo en donde se da la mayor interacción de las raíces con este medio. Y también es donde se da la interacción con muchos microorganismos del suelo que pueden ser patógenos o pueden ser organismos simbióticos. Los requisitos de fertilización pues serán aquellos requisitos nutricionales de las plantas considerando los recursos de nutrientes disponibles que tiene el suelo. ¿Y cómo sabremos que tenemos estos nutrientes disponibles? Haciendo análisis del suelo. Así podemos determinar la concentración de muchos de ellos y tomar decisiones al momento de establecer el cultivo. Ciclo básico de la nutrición vegetal, ganancias y pérdidas de nutrientes. Pues en este esquema podemos ver representado cómo se dan las ganancias y pérdidas de los nutrientes que aplicamos al suelo y que son aprovechados por la planta. Pues miren, primero tenemos que si aportamos nutrientes lo podemos hacer ya sea por los fertilizantes y con la materia orgánica. Aquí la materia orgánica pues se encarga de la recuperación de nutrientes de los residuos en el suelo. Muchos de ellos tienen que pasar por un proceso de mineralización para que sean disponibles para las plantas. Pero no todos los nutrientes van a ser fijados o inmovilizados porque muchos de ellos van a ser perdidos ya sea por procesos como la lixiviación, erosión, volatilización y fijación en capas más inferiores del suelo. Y una parte importante de los nutrientes pues va a ser aprovechada por las raíces, dándose la absorción de estos nutrientes. Y
ya en el interior de las plantas pues vamos a ver una acumulación de ellos en hojas, tallos y demás órganos vegetativos. Y también vamos a ver extracción de nutrientes por los órganos de demanda, en este caso órganos como los meristemos, frutos, semillas y órganos de reserva. Entonces aquí vemos cómo es que se da estas ganancias y pérdidas de nutrientes de la planta con su medio ambiente. Fuentes y formas de obtención de nutrientes por las plantas. Pues las plantas se pueden allegar de estos nutrientes por las aportaciones que hacemos por los abonos y fertilizantes. También debemos de tomar en cuenta las aportaciones del suelo, ya que almacena gran cantidad de nutrientes y funciona como una especie de banco. Entonces, dependiendo de lo que nosotros le hayamos puesto a este suelo, pues va a ser lo que se puede aprovechar por la planta. También la concentración de la materia orgánica es muy importante, ya que es un reservorio muy grande de nutrientes que pueden ser aprovechados por la planta de forma más eficiente, ya que pueden pasar de formas orgánicas a formas inorgánicas. Y en esta materia orgánica es donde sucede el proceso de mineralización que hace disponible para las plantas la inmensa mayoría de los nutrientes que están presentes en la solución del suelo. Y también podemos hacer aportaciones de fertilizantes y nutrientes a la planta por la vía foliar, sobre todo de los microelementos como el calcio, boratos, molibdato, zinc, hierro, cobre, manganeso y hierro, ¿sí? Ya que muchos de estos nutrientes se necesitan en muy pequeñas concentraciones, o como en la situación del calcio, una vez que es absorbido por la planta, pues difícilmente se mueve por el floema, lo cual dificulta mucho su acumulación en los órganos de demanda, como los frutos, que al carecer de ellos pues debilita las paredes celulares. Entonces por eso se hace necesario hacer aplicaciones a las hojas e inclusive a los frutos de calcio. Y como mencionamos, el resto de los nutrientes, pues estos debido a sus bajas concentraciones, se ha visto que hay mejores efectos cuando se aplican por vía foliar esta clase de micronutrientes. Las 4 R's o los 4 requisitos para una nutrición vegetal adecuada. El Instituto Internacional para la Nutrición Vegetal, o IPNI, International Plant Nutrition Institute, ha propuesto 4 principios para el correcto manejo de la fertilización de los cultivos y le llama los 4 R's, y esto viene de los términos en inglés right rates, dosis correctas, right type, tipo correcto, right placement, lugar correcto, y right timing, tiempo correcto. Y esto se puede ejemplificar con este círculo en donde tenemos estos 4 términos que nos indican, por ejemplo, la fuente, qué vamos a usar, qué nutrientes vamos a utilizar para suplementar o para darle los nutrientes necesarios a la planta. ¿Qué dosis? ¿Cuánto vamos a usar de estos nutrientes? El lugar, ¿dónde vamos a aplicar? ¿En qué sitio se va a hacer la aplicación de estos nutrientes? Y por último, el tiempo. ¿Cuándo vamos a aplicar? ¿En qué momento? ¿En qué etapa fenológica del cultivo es la ideal para la aplicación de los fertilizantes? Al inicio, en la parte de madurez, en fructificación, floración, prendimiento, etc. Estos son 4 criterios que nos ayudarán a comprender mejor el manejo de la nutrición vegetal en los cultivos. Los requisitos son interdependientes. Las decisiones respecto a uno de ellos afectan a los demás. El manejo de nutrientes es un sistema integral y ninguno de los criterios puede ser correctamente ejecutado si alguno de los demás no está bien aplicado. Eso quiere decir que si no tenemos una buena fuente, no podremos aplicarlo de la forma adecuada en el suelo, ni tampoco lo podremos ejecutar en el tiempo que se necesita, y por lo tanto veremos mermado la producción o el desarrollo de estos cultivos. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta todos estos criterios al momento de realizar un programa de fertilización. Empecemos por la fuente. No hay una fuente correcta de fertilizantes para cada suelo y situación de cultivo. La fuente correcta varía con las necesidades y objetivos del cultivo, el suelo y el productor.
Las condiciones ambientales y económicas también juegan un papel fundamental en el tipo de fuente que utilizaremos para los nutrientes. Y es que no es lo mismo producir frutos, semillas o cultivos forrajeros o textiles. Tampoco tenemos el mismo tipo de suelo en una misma finca, rancho, granja o farm, sino que tendremos variaciones de él. También la disponibilidad de los fertilizantes no es la misma en todas las regiones y por lo tanto pues deberemos de hacer uso de los fertilizantes y abonos que tengamos más a la mano. Y pues sobre todo esto dependerá de la situación económica del agricultor y el productor, ya que este factor es muy limitante a la hora de establecer un cultivo. Y hay que recordar que gran parte de nuestros presupuestos en la producción agrícola pues se van o se invierten en la compra de fertilizantes. Entonces debemos de tomar todos estos factores en cuenta a la hora de elegir una fuente de nutrientes. Aspectos relevantes en la selección de la fuente a usar: disponibilidad de fertilizantes, precios, equipos de aplicación, riesgos de pérdida, volatilización o lavado de nitrógeno, escurrimiento de fósforo, impacto ambiental. Son algunas de las preguntas que debemos de hacernos al momento de elegir la mejor fuente de nutrientes para el establecimiento del cultivo. Porque no siempre tendremos disponibles los fertilizantes en la forma y en la proporción que sean requeridos. También, debido a la alta variación de los precios, debido a los energéticos, pues estos también no estarán disponibles, sobre todo en bolsillos que tengan presupuestos reducidos. Otro factor a tomar en cuenta, pues son los implementos y equipos que tenemos para la aplicación de estos nutrientes, ya que desgraciadamente pues no todos los productores son iguales y no todos tienen a su disposición la maquinaria, equipos y técnicos y trabajadores para realizar estas funciones. También debemos de tomar en cuenta los riesgos de pérdida, desde el transporte, almacenamiento y la utilización de los fertilizantes y los fenómenos naturales que tienen estos nutrientes una vez aplicados en el suelo, que son procesos como la volatilización, lixiviación o inmovilización, que afectan nutrientes como al nitrógeno y al fósforo. Y también últimamente pues, se han preocupado muchos agricultores y productores por ver el impacto que tiene el uso de los fertilizantes en la calidad del agua y del suelo, ya que desgraciadamente gran parte de estos nutrientes no son aprovechados por la planta, sino que son contaminantes de aguas y tierras, y por lo tanto pues debemos de tomar decisiones para ahorrar fertilizantes y disminuir el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Criterios para seleccionar fuentes. Formas disponibles para las plantas. Los nutrientes pueden ser absorbidos por las raíces solo cuando están disueltos en agua. Eso sucede con la inmensa mayoría de las sales. Características físicas y químicas del suelo. Debemos de conocer la textura, estructura, porosidad, pH, concentración de sales y todos estos factores y otros tantos para poder elegir una buena fuente. Tenemos que ver las interacciones, sinergias y antagonismos de los fertilizantes que vamos a aplicar, porque no es solamente agregar de los costales en los recipientes, mezclar con agua o hacer la aplicación directa con la maquinaria. No, aquí tenemos que tomar en cuenta estos factores para tener éxito en la nutrición vegetal. El impacto posible de elementos asociados, planta, ambiente y la salud humana. Tenemos que recordar que amonio ayuda a absorber fósforo. Aplicar potasio en los suelos bajos en magnesio puede acarrear problemas. Y mucho del fósforo en el suelo afecta la absorción de zinc. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores al momento de seleccionar las fuentes y de aplicarlos al suelo. Los fertilizantes sólidos. Aquí tenemos que hay fertilizantes que tienen 1 o 2 nutrientes en su composición química. También tenemos con múltiples nutrientes y pueden ser mezclas físicas que tienen bajos costos y son fáciles de preparar. Requieren compatibilidad física y química entre los componentes y vigilar que no se separen las partículas.
También tenemos fertilizantes compuestos, complejos, compuestos, fertilizantes multinutrientes. En estos los nutrientes están contenidos en cada partícula. ¿Sí? Esto es una forma de fertilizante muy común en la agricultura. Fertilizantes líquidos. Estos fertilizantes presentan algunas características importantes como menores costos de producción, alta eficiencia de uso de nutrientes y menor riesgo ambiental. Son excelentes vehículos para la aplicación de micronutrientes, ya que los micros por su baja concentración en la solución del suelo pues son fácilmente lavados y perdidos en suelos con altos pHs y sobre todo si son con textura muy arenosa. Posibilidad de aplicación conjunta con agroquímicos. Esto es posible siempre y cuando no haya incompatibilidad con los herbicidas, fungicidas y otros agroquímicos que usualmente se utilizan en una producción agrícola. Y también vemos una facilidad, rapidez y mayor precisión de aplicación en relación a fuentes sólidas. Y es que el utilizarlo en sistemas de riego localizado pues nos permite a nosotros aplicarlo solamente en la zona en donde se encuentran las raíces y no esparcirlo por todo el campo y evitar las pérdidas por volatilización, lixiviación o por lavado. Los fertilizantes líquidos pues pueden estar presentes en dos formas: fertilizantes líquidos fluidos y fertilizantes líquidos en suspensión, en donde vemos todavía, después de cierto tiempo de reposo, una separación entre el solvente y los solutos que componen ese fertilizante. También es muy usual el uso de los fertilizantes gaseosos, sobre todo el del amoníaco anhidro. Este es muy utilizado porque es el que tiene un mayor contenido de nitrógeno, hasta un 82%. Demanda cuidado para transporte y aplicación seguros. Por lo mismo tiene que ser utilizado en equipo bastante especializado y con mucho cuidado. La humedad en el suelo no debe ser muy baja ni muy alta para evitar la volatilización. Eso nos indica que no se puede usar en cualquier momento del ciclo agrícola. Tiene que ser en condiciones en donde se limite o minimice las pérdidas por la volatilización de estos nutrientes. Fuentes orgánicas. ¿Cuál es el nutriente que se requiere aplicar? Nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Cuál es el contenido de nutrientes? ¿A qué velocidad se va a liberar? ¿Qué tantas pérdidas de nutrientes podemos esperar? Y es que no todas las fuentes orgánicas de nutrientes son iguales. No es lo mismo utilizar estiércoles, lombricomposta, residuos de cultivo y otros desechos de animales. Si aquí vemos la tabla, estamos comparando el contenido de nutrientes de dos de estos materiales muy usuales en los campos agrícolas, y tenemos el estiércol por un lado y la gallinaza por el otro. Aquí vemos que el estiércol en su contenido de nitrógeno es más bajo que la gallinaza. Lo único que le aporta más nutrientes el estiércol en estas situaciones es en el potasio. Fuera de eso, la gallinaza es la que aporta más nutrientes en nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, sodio, sales solubles y materia orgánica. Entonces, la utilización de uno u otro material pues va a depender, además del contenido de nutrientes, también del costo de trasladar y implementar estos nutrientes en el campo. También si el productor quiere hacer sus propios abonos, pues esto también conlleva tiempo y bastante esfuerzo. Entonces, esto es otro factor que debe de estudiarse y analizarse con mucho detenimiento. También no es posible hasta este momento pues prescindir de la utilización de los fertilizantes de síntesis artificial, o sea, producidos por la mano del hombre, ya que el contenido de estos elementos en estos desechos es muy variable y no es constante. Entonces, estos nutrientes, estas fuentes orgánicas, hay que verlas más como un complemento, más que como una fuente pues estable para una producción de alimentos. Ahora hablemos de las dosis. La dosis a aplicar va a depender de, primero, el nivel de rendimiento esperado, la disponibilidad de nutrientes en el suelo, la eficiencia del uso de los fertilizantes, y en estas situaciones debemos considerar también el impacto sobre el recurso suelo y los aspectos económicos. ¿Sí? Entonces,
Nuestra meta, si es producir tantas toneladas por hectárea de cultivos como el maíz o el trigo, pues tenemos que hacer el uso de tanto fertilizante como sea posible para alcanzar ese rendimiento estimado. Entonces también debemos de ver las fuentes disponibles de nutrientes en el suelo. Entonces, previo a cualquier establecimiento de cultivos, debemos de hacer análisis del suelo. Y tenemos que hacer uso eficiente de los fertilizantes al momento de aplicarlos. Y también debemos de ver el impacto que van a tener en el suelo y sobre todo por la cuestión económica, que estos nutrientes pues obviamente tienen un costo y también un costo de su aplicación. Entonces también debemos de contemplar cuáles son los nutrientes necesarios. La esencialidad depende de la disponibilidad. El rendimiento de un cultivo estará determinado por el elemento presente en las cantidades más limitantes. La deficiencia de un nutriente no puede ser corregida por el exceso de otro. Eso nos recuerda a los criterios de esencialidad y a la ley del mínimo. Entonces, todos estos factores son determinantes al momento de decidir qué fuentes y qué dosis se van a utilizar de estos nutrientes. Y ya mencionábamos los análisis de suelo. Es una herramienta para generar recomendaciones de aplicación de nutrientes. Su utilidad depende de los nutrientes que nos interesen. Sirve para nutrientes relativamente inmóviles en el suelo, por ejemplo, el fósforo y el potasio, y para nitrógeno en ambientes secos o subhúmedos. No se usan normalmente nutrientes móviles, por ejemplo, nitrógeno y azufre, esto sobre todo en ambientes húmedos. Entonces, dependiendo de los nutrientes que necesitamos nosotros determinar, pues va a ser el uso o los estudios que vamos a solicitar para un laboratorio. Y estos asuntos de los análisis de suelo no hay que verlos como un gasto. Es una inversión que nos permite ahorrar recursos y tiempo. ¿Sí? Porque podemos tener una gran cantidad de fósforo en el suelo, pero por los usos y costumbres pues podemos nosotros aplicar un exceso de ellos y con el paso del tiempo incrementar la salinidad del suelo y volverlo inviable para la producción agrícola. Entonces, si no conocemos en una certeza alta la cantidad de nutrientes que están disponibles en el suelo, pues vamos a tomar malas decisiones. Entonces tenemos que tener información. La clave para todos los procesos humanos siempre ha sido la información. Si tenemos la información suficiente y válida y útil, pues podemos tomar decisiones más correctas. ¿Y cómo podemos realizar estos análisis de nutrientes? Pues el mismo productor puede realizar lo que es el muestreo del suelo, también los técnicos y otras personas encargadas de los procesos de nutrición de la planta. Primero hay que tomar muestras a una profundidad de 15 centímetros. Recolectar la muestra en una cubeta limpia que no tenga uso de fertilizantes o agroquímicos que puedan dar un falso positivo. Sacar muestras de al menos 20 sitios distintos de 2 a 4 hectáreas. Esto depende mucho del tamaño del terreno agrícola. Muestras de suelo bien mezcladas. Etiquetar todas las muestras. Eso es muy importante porque si llevamos nuestra muestra al laboratorio y no decimos qué es o de dónde viene, y sobre todo qué queremos que se analice, pues el técnico en el laboratorio no va a saber qué hacer. No se debe muestrear después de aplicar fertilizantes. Obviamente nosotros queremos saber cuál es la concentración de nutrientes en el momento antes de establecer el cultivo. Y las muestras de suelo deben tomar una vez al año antes de la floración. ¿Sí? Debemos de hacer esto cada vez que se inicie un ciclo. O dependiendo del cultivo, pues tenemos que hacerlo cada cierto tiempo para poder tener información y tomar mejores decisiones. Otro análisis muy importante son los análisis de nutrientes a nivel foliar. Y estos se pueden hacer en diferentes etapas del desarrollo de la planta. Aquí, por ejemplo, el muestreo debe hacerse como mínimo en 40 árboles si es una explotación de frutales. Y dependiendo de la extensión, pues también puede aumentar o disminuir el número de muestras. Las muestras se toman en diagonal en todo el bloque. Las muestras no se toman únicamente de árboles representativos promedio. No incluir árboles con signos visibles de enfermedad, árboles excesivamente saludables o poco comunes. Sí, tenemos que sacar una muestra que nos dé una idea de la situación media del predio. Las muestras
se toman en la mañana cuando las hojas están saturadas de agua. Sí, en esta situación vamos a conocer mejor qué tantos nutrientes absorbió la planta. Las muestras se guardan en bolsas de papel y se enfrían. Y las muestras deben secarse si no son enviadas directamente al laboratorio. Eso dentro de 1 o 2 días para poder realizar una buena muestra y que el laboratorio pueda darnos unos buenos resultados de lo que estamos requiriendo de información. Los resultados de los análisis del contenido de nutrientes en el suelo solo sirven para separar los suelos con probabilidad de responder a la aplicación de fertilizante de aquellos que probablemente no respondan. Y cada laboratorio pues ha establecido sus criterios para darnos la suficiencia, insuficiencia o el nivel alto, medio o bajo del contenido de nutrientes presentes en el suelo. O sea, cada región de este país, cada localidad pues debe tener sus laboratorios con sus procedimientos calibrados para la región y así poder dar información fidedigna y útil para el productor. Y entonces esto pues nos ayuda a tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones con base en información estandarizada. Entonces, otro paso muy importante es la interpretación de estos resultados y cómo los podemos aplicar nosotros a la producción agrícola. Niveles críticos y definición de las dosis de fertilizantes. Los niveles críticos no son fijos. Estos cambian con respecto a los suelos, los cultivos y los sistemas de manejo. Y no todas las soluciones de extracción separan las mismas cantidades de nutrientes. Entonces hay que tener cuidado al momento de realizar el proceso para la dosis de los nutrientes. Generalmente se utiliza la fórmula dosis es igual a necesidad menos la disponibilidad sobre la eficiencia. Y esto lo podemos hacer con todos los nutrientes, pero tenemos que tener información de los análisis del suelo para poder tomar estas decisiones y complementar con el suelo los nutrientes en la cantidad necesaria o los nutrientes que son necesarios para el cultivo. Ahora hablemos del lugar. El lugar donde se coloque el fertilizante impacta al volumen de suelo fertilizado y su posición respecto a las raíces. Y aquí podemos ver en 4 casos que no es lo mismo una aplicación en un volumen de suelo que en una zona que está alejada de las raíces o una zona que está casi adyacente a ellas o que está por debajo de las raíces. En cada una de estas situaciones, los nutrientes pues estarán más o menos disponibles y en otras situaciones correrán el grave riesgo de ser lavados, lixiviados o volatilizados dependiendo del tipo de nutriente que estemos aplicando. O sea que en cada situación debemos de tomar decisiones para la colocación de estos nutrientes. De ahí va a depender mucho el éxito o el fracaso del establecimiento del cultivo. Entrada de los nutrientes a la raíz. Aquí podemos ver 2 ejemplos de cómo debemos de analizar la entrada de los nutrientes a las raíces. Aquí vemos que nutrientes móviles en el suelo como el nitrógeno y el azufre entran predominantemente de forma en el flujo de masas, mientras que nutrientes inmóviles como el fósforo y el potasio lo hacen principalmente por la difusión. Entonces, conociendo estas formas, pues el productor, el técnico, el ingeniero, pues tienen que tomar la decisión de dónde van a colocar los nutrientes para que sean mejor absorbidos por la planta. Aplicación de fertilizantes al voleo. En esta técnica, pues lo que se hace es aplicar el fertilizante de forma volada, o sea, volando sobre el campo. En este caso utilizando maquinaria que la empieza a esparcir por el terreno o utilizando personal que lo va tirando conforme va avanzando en el predio. Aquí tenemos que el fertilizante queda en la superficie del suelo y la semilla pues está enterrada a cierta profundidad. Aquí se espera que el nutriente llegue a donde las raíces lo puedan tomar y se utiliza sobre todo para fertilizantes que tienen nitrógeno y azufre. Entonces aquí tenemos la formación de una zona donde el fertilizante es incorporado y otra zona en donde buena parte de este nutriente no va a ser aprovechado, sino que se va a perder ya sea por lixiviación o por volatilización. Aplicación de fertilizantes en banda.
El sistema de aplicación en banda ayuda en el movimiento de los nutrientes hacia las raíces. Disminuye el riesgo de inmovilización. Hay una mayor concentración de nitrógeno y fósforo que promueven el crecimiento de raíces. La aplicación en banda es más eficiente, con bajos niveles de nutrientes en el suelo, ayudando a reducir las pérdidas. Bajas dosis de aplicación. Sitúa los nutrientes con movimiento limitado en el suelo, como el fósforo y potasio. Con el bandeado subsuperficial, las concentraciones de nutrientes en la superficie son bajas, lo que reduce las pérdidas por escurrimiento superficial por el agua o erosión, y disminuye las pérdidas gaseosas de nitrógeno. En el esquema podemos ver lo que sucede. En el sistema de bandas, pues aquí se va enterrando el fertilizante a una zona muy cercana a las raíces. Cuando entra en contacto con el agua, estas sales se disuelven y por los sistemas de difusión y flujo de masas es que estos son absorbidos por las raíces. Mientras que si lo comparamos con el sistema de boleo, pues aquí vemos que parte del fertilizante todavía continúa en la superficie y otra parte de este ya empieza a enterrarse y a reaccionar con el agua que lo empieza a disolver. Entonces aquí podemos ver que hay una mayor probabilidad de pérdida por volatilización o por lavado. Entonces aquí, por lo tanto, tenemos que usar un gran volumen de fertilizante para disminuir las pérdidas y incrementar la absorción por las plantas. Fertilización de arranque. La aplicación de nutrientes en banda cerca de las semillas, pues tenemos localizado cerca de un sistema de raíces limitado. Aquí asegura la disponibilidad cuando la absorción es máxima y aumenta la velocidad de movimiento hacia las raíces. Tenemos también que fertilizantes cerca de las semillas hay que tener y tomar precauciones porque podemos tener sensibilidad de las semillas a estos fertilizantes. Tenemos un mayor índice salino del fertilizante. Aquí también depende mucho de la textura del suelo y también hay que tener tolerancia a la pérdida de plantas. Aquí en este sistema, como pueden observar, en los tres casos, la semilla está sembrada muy cerca del fertilizante. E inclusive en otros sistemas podemos ver que la semilla está rodeada por el fertilizante, el cual se empieza a adquirir por la planta una vez que ésta germina y empieza a formar sus órganos de anclaje, que en este caso es la raíz, y empieza a formar lo que es el tallo. Estos sistemas pues son actualmente muy populares debido a que permite dotar a las plantas en sus etapas iniciales de nutrientes como el fósforo, que son muy importantes para la división y el crecimiento de las células, y esto provoca el crecimiento de las plantas, y esto se ve estimulado sobre todo por la alta producción de ATP, que es dependiente del fósforo. Entonces, por lo tanto, el fósforo es un elemento que es muy necesario en etapas iniciales y en etapas de floración y producción de granos y frutos. Otro sistema muy utilizado también para la fertilización es la fertilización foliar. Los nutrientes en solución penetran en las hojas por pequeños poros localizados en la epidermis. Se crean pequeñas áreas localizadas que aportan nutrientes durante un tiempo breve, pocos días a aproximadamente 2 semanas. Es efectiva cuando el aporte de nutrientes por el suelo está limitado, por ejemplo, deficiencias de hierro o en suelos calcáreos, o en caso de emergencias, por ejemplo, aplicar nitrógeno a cultivos desarrollados si el suelo está inundado. Este tipo de fertilización hacia las hojas o foliar se utiliza sobre todo para los microelementos, no solamente hierro, sino también boro, molibdeno, también para un macronutriente como el calcio, sobre todo debido a que el calcio y el boro son elementos que tienen muy baja o nula movilidad por el floema, lo cual acarrea serios problemas en el desarrollo de frutos y de las partes florales que son importantes para la inducción y formación de las semillas y los frutos en muchas plantas. Entonces aquí vemos que junto con el fertilizante, el agua, también se tiene que agregar algunos químicos que sirvan de coayudantes y adherentes de estos productos y sean fácilmente absorbidos por la planta por la vía foliar. También aquí es muy importante el tiempo y las horas de aplicación, porque esto debe ser antes del amanecer o poco después del atardecer,
ya que aplicaciones foliares al mediodía van a ser desperdiciadas debido a la alta transpiración y a que muchos cultivos empiezan a cerrar sus estomas a estas horas del día debido a las altas temperaturas, y para ello lo cierran para disminuir las pérdidas de agua debido a estas condiciones ambientales. Factores que limitan la efectividad de la fertilización foliar. Las plantas están cubiertas por una cutícula gruesa e impermeable. El fertilizante puede ser lavado de las hojas. Si llueve, pues puede ser fácilmente lavado por la precipitación. Parte del fertilizante no cae sobre las hojas durante la aplicación. Como pueden observar ustedes también, una parte del suelo es irrigada o asperjada con estas soluciones. Tenemos el problema del secado de la solución. Algunos nutrientes tienen limitaciones en su translocación dentro de la planta. Ya lo mencionábamos con la situación del boro y del calcio. Y también tenemos posible daño a las hojas. Si no tenemos un buen cuidado del asperjado, podemos incluso hasta quemar las hojas del cultivo. Tiempo. Objetivos de manejar el tiempo de aplicación. Asegurar el suministro adecuado de nutrientes durante periodos críticos de máxima demanda por cultivo. Reducir el potencial de pérdidas de nutrientes. En este ejemplo vemos una curva de desarrollo de los cereales. La línea azul representa el nitrógeno, la línea verde al fósforo y la línea roja al potasio. Y aquí vemos que en las etapas iniciales tenemos diferentes necesidades de los tres elementos. Y esto va cambiando conforme llega el desarrollo, el ahijado, encañado, espigado y la maduración de este cultivo. Entonces, con estos criterios nosotros debemos de fraccionar los nutrientes que vamos a aplicar al suelo. No debemos aplicar todos los nutrientes al inicio, ya que muchos de ellos van a ser lavados, lixiviados o volatilizados y no van a ser aprovechados por la planta, lo cual redunda en una pérdida económica considerable y una merma en el rendimiento del cultivo. Y es lo mismo que sucede con los seres humanos. Nosotros no comemos un solo día a la semana para poder obtener energía todo el resto de lo que resta. No, nosotros tenemos que consumir alimentos cada cierto tiempo, al menos 3 veces al día, así todos los días. Pero si nos dieran así los alimentos para un solo día, lo equivalente a una semana, pues no llegaríamos al martes o jueves. Entonces, ¿por qué hacemos esto con nuestros cultivos? Ellos también tienen que tener sus nutrientes disponibles en cierto tiempo y, como vimos anteriormente, en cierto lugar. También hay que tener en cuenta cómo varían en el tiempo la toma de nutrientes por la planta y el suministro de nutrientes por el suelo, ¿sí? Las características del suelo y condiciones climáticas para evitar pérdidas potenciales de nutrientes. Hay que recordar que no es lo mismo sembrar en verano que en invierno, en temporal o en riego. Y también no es lo mismo sembrar en terrenos planos que en laderas o en terrazas. La logística de las operaciones de manejo del campo. Inclusive tenemos que ver la disponibilidad de fertilizantes, el equipo y sobre todo el personal. Sí, ya que va a haber temporadas en que tengamos mano de obra a la mano y otros en donde batallemos para encontrar a la gente para poder realizar las labores culturales necesarias para nuestra producción. Demanda de nutrientes. Aquí tenemos el ejemplo del nitrógeno en el maíz. La absorción de nutrientes es lenta al principio del ciclo, seguida por una etapa acelerada y un descenso final. Y aquí vemos que en las primeras etapas, pues la formación de hojas es bastante baja, pero empieza después la producción del tallo, panoja y el totomoxle, y al final ya obtenemos el grano. Y en cada una de estas etapas las necesidades de nitrógeno son muy variables. El suelo, hay que recordar, es otro factor muy importante. Características importantes de los suelos con relación a la selección del tiempo de aplicación están relacionadas con el potencial de pérdidas, textura, temperatura, drenaje, retención de nutrientes y capacidad para aportar nutrientes. Entonces, también este es un factor sumamente importante que hay que tomar en cuenta al momento de establecer un cultivo y de establecer un programa de fertilización. Impacto potencial por pérdida de nitrógeno y fósforo del suelo. Los mecanismos de pérdida de nitrógeno y fósforo son muy distintos.
El nitrógeno se puede perder por movimiento descendente en el suelo, lixiviación, pérdidas hacia el aire, volatilización y escurrimiento superficial, lavado y arrastre. En el caso del fósforo, normalmente se pierde por escurrimiento superficial y la selección del lugar de aplicación es muy importante, debido a que tiene muy poca movilidad en el suelo este elemento. Y es que en algunos trabajos se ha encontrado que el movimiento del fósforo en 28 días es apenas de unos 10 a 12 milímetros, que es una cosa muy insignificante. Quiere decir que literalmente donde pongamos el fósforo se queda ahí. Si lo ponemos muy abajo, las raíces no podrán llegar hacia él. Y si lo ponemos muy arriba, pues es muy fácil de que se pueda escurrir y ser lavado por las aguas, el viento y otros factores ambientales. Entonces es muy importante conocer estos procesos de pérdida de algunos de los nutrientes. Fertilizantes de liberación controlada. En la actualidad esta es una tendencia que está ganando muchos adeptos en la producción agrícola. Estas partículas de fertilizantes están revestidas con una capa que permite la liberación del nutriente a medida que el agua penetra en la partícula. Están rodeadas por una película que permite su degradación y la disolución de estos fertilizantes. Esta permeabilidad puede ser controlada física o biológicamente. Son utilizados principalmente para inhibir procesos biológicos como la liberación del nitrógeno de la urea, mediada por la ureasa, y la nitrificación. Entonces, estas herramientas actualmente permiten hacer grandes ahorros y disminuir el impacto del uso de los fertilizantes en el medio ambiente, ya que muchos de estos nutrientes desgraciadamente terminan en las aguas subterráneas o en las aguas superficiales de la superficie, provocando en la superficie de ríos, lagos y lagunas e inclusive bahías y costas el crecimiento desmedido de algunos protozoarios y algas que llegan a agotar los nutrientes y el oxígeno disueltos en el agua, llegando a matar a muchas especies acuáticas y marinas. También actualmente contamos con drones, imágenes satelitales y sensores que nos permiten obtener información casi en tiempo real de la situación del agua y los nutrientes disponibles en el suelo, lo cual también son valiosas herramientas para el momento de iniciar un proceso de producción de alimentos. Y toda esta tecnología nos permite a nosotros ahorrar, eficientar y disminuir el impacto de la actividad agrícola en el medio ambiente. Espero que este tema haya sido de su interés y agrado. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.